Bueno, entonces ahora vamos a continuar nosotros con nuestro estudio de la armadura divina. Recuerden, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora vamos a ver y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero nos vamos a concentrar principalmente en el yelmo de la salvación o el casco. Yelmo es similar a lo que es casco. Y así como nosotros vimos que la coraza de justicia protege en una batalla todos los órganos internos del ser, el yelmo de la salvación protege nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro cerebro. Entonces, para que nosotros podamos transitar por la vida cristiana seguros, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es apropiar la salvación. Como bien se decía ahorita en la cuestión del Salmo, ir a Dios no debe ser por un temor a no ir al cielo o por temor a ir al infierno, sino más bien la base del arrepentimiento es que hemos ofendido a un Dios santo, que lo hemos desobedecido, que hemos hecho lo que queríamos, lo que bien nos parecía, y pues aceptando y tomando la provisión que Dios tiene para nuestra vida, que es el Señor Jesucristo, pues tener fe en la obra de Dios. Entonces vamos a ver en Romanos 8 del 31 al 34 que dice: ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, la seguridad de la salvación. Una vez que tú te conviertes, ya estás en paz con Dios para siempre, ya nadie te puede condenar, porque cualquier causa de condena Cristo ya la pagó en la cruz. Y como en la cruz Él murió por todos nuestros pecados, pagó por los futuros también. Entonces nada puede interrumpir esta relación. Sin embargo, vamos a ver la intervención de Satanás y de la influencia del mundo en nuestras vidas en esto. Y el diablo va a tratar de atacarnos. Nosotros estamos a la expectativa de las cosas, vivimos si ya somos salvos, somos seres espirituales, a la semejanza de Jesús, pero vivimos en este mundo y también de alguna manera somos carnales. Entonces, miren lo que dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, fíjese qué interesante. Lo primero que tienes que preguntarte es, ahorita que estás sentado aquí, escuchando estas palabras, ¿qué es lo que realmente circunda por tu mente? Yo sé que aquí cada uno llega con ciertas expectativas, algunos traen arrastrando los problemas de la vida, problemas que van a solucionar, algunos tienen presiones de otro tipo,
presiones familiares, presiones económicas pueden tener. Siempre va a haber situaciones en el entorno de la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, que de alguna manera luchen para que nosotros concentremos nuestra mirada, pongamos atención y agudicemos nuestros oídos para oír la voz de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en un estudio como este es calmarnos, reposar, porque ciertamente Dios ya tiene solucionada nuestra vida y nosotros vamos a ver y sabemos que la vida del ser humano es una vida de fe, es una vida en la cual él tiene que creer que todo lo que Dios dice lo va a cumplir y que Dios está por nosotros. Como acabamos de leer, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es todopoderoso, como bien se ilustró hoy en el Salmo, entonces, ¿por qué tememos? Porque somos humanos, porque somos débiles, sí, pero Dios precisamente por eso nos dejó todos los elementos que estamos estudiando, que son características de un soldado romano, en la armadura divina, para que nosotros aprendamos a usar cada uno de los elementos de ella, y como dice al último, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Es lo que Dios quiere. ¿Firmes en qué? En Él, en las promesas, ¿sí? Entonces, el primer elemento es que Dios nos hizo conocer el Evangelio, o sea, la buena noticia. Y este Evangelio, recuerden que los Evangelios, y lo menciona mucho Paul Washer, es la parte más importante de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento orienta hacia Jesús, como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. O sea, todo el propósito de lo que se escribió antes fue para que la gente pudiera tener una idea de lo que iba a ser el Mesías cuando viniera. Los judíos no corrieron en la ley como por fe, sino por obras. Lo dice Hebreos 4:2, lo mencionamos la vez pasada. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Entonces, para que nosotros podamos salir adelante, tiene que prevalecer la fe, ¿sí? Pero vamos a tener fuerzas opositoras a Dios, como bien dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cuyo capitán o regidor es Satanás. Entonces, para que nosotros podamos salir adelante, tenemos que tener precisamente ese sentido de pertenencia a Dios. Recuerden, Dios nos compró con el precio de su sangre, como dice 1 Corintios 6:19, sí, nos compró con el precio de su sangre y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Pero Él siempre está a nuestro favor, abogando delante de el Padre por nosotros, por la obra que Él ya realizó. Entonces, parte de nuestra seguridad va a ser todo lo que Dios nos promete en la Biblia, o sea, sus más de 7,000 promesas, apropiarlas y vivirlas. ¿O acaso cuando tú te enfrentas a un problema, piensas, yo soy más que vencedor? Ya mi futuro está escrito. Tu futuro está escrito. Y Dios te lo hace saber. Yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. Entonces, el diablo ya nos perdió, pero va a intentar robarnos la seguridad de la salvación, para que nosotros tomemos nuestra vida en nuestras manos y pequemos contra Él, y sobre todo, nuestro testimonio se vaya por un hoyo y perdamos la credibilidad. Un creyente que se deja arrastrar por el pecado y pierde su testimonio, difícilmente
la gente después va a creer en él. Y el diablo nos perdió, pero ahora va a tratar de anular nuestro testimonio. Y como decíamos la otra vez, nuestra lucha es una lucha espiritual, que nosotros no vemos a nuestro enemigo, que es más inteligente que nosotros y tiene una experiencia sumada haciendo caer al hombre desde Adán y Eva por más de 6,000 años. Entonces, ¿qué es lo que Satanás va a empezar por hacer? Una vez que ya establecimos que todo creyente debe poner su seguridad y su confianza en el trabajo que Dios ya hizo en la cruz, él va a tratar de poner ídolos en nuestra vida. Recuerden que la primera carta de Juan termina con un pasaje: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén, ¿no? Y, para hacer la aclaración, un ídolo es cualquier cosa, circunstancia, persona o situación en la vida que pretenda sustituir a Dios. Nunca se nos olvide que el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor con todo tu corazón, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Amas a Dios de esta manera? Si no, puedes pedirle que te dé este amor, porque ciertamente el amor es una de las cosas que nos va a dar la seguridad de mantenernos en su camino. Entonces, el diablo nos va a poner 4 tipos de ídolos. El primero de ellos es el poder. El poder nos induce a no estar bajo la autoridad de Dios ni de ningún representante suyo. Fíjense qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón hemos desechado un consejo bíblico precisamente porque pensamos que no es el consejo correcto? Un ministro de Dios siempre te debe aconsejar conforme a la palabra y te lo debe demostrar conforme a la palabra. Por tanto, la autoridad que ejerce la autoridad de Dios, y por no decir haciendo a un lado a esta persona, es Dios mismo usando su palabra para decirnos qué se debe de hacer. Entonces, cuando nosotros conocemos algo que tenemos que hacer, que Dios nos mostró a través de sus múltiples formas de enseñanza, y no lo hacemos, es que nosotros estamos haciendo ya un ídolo. Este ídolo intentará presionarnos a que la religión se ajuste a nuestro estilo de vida. Fíjense qué interesante. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos adaptado lo que nos conviene y hemos desechado lo que no nos conviene? Veamos un ejemplo. Acab se casó con Jezabel. Era una princesa hitita de los sidonios. Esta mujer era dada a la impiedad y a los ídolos. Ella tenía 400 profetas de Baal y 450 profetas que honraban a la diosa Acera. Cuando viene Elías, ora para que Dios no llueva, y luego se presenta otra vez a Acab. Le dice a Acab: ¿eres tú el que turba Israel? No, eres tú el que turba Israel, no siguiendo los lineamientos de Dios y haciendo prácticamente lo que tu mujer te dice. Cuando se presentan en el monte Carmelo y a final de cuentas Dios responde el sacrificio de Elías y no el de los profetas de Baal, él mata a todos. O sea, mata a 850 falsos profetas. 400 de Baal, 450 de Acera. ¿Qué es lo que hace Acera? Le manda a decir: así me harán los dioses y aún me hallarán, si hoy no te mato y pondré tu cadáver como el de ellos. ¿Por qué reaccionó así Jezabel? Porque ella, a través de los falsos profetas y de sus ídolos, ellos apoyaban todo lo que ella decía y quería hacer. Ella quería hacerse la diosa, reina, igual que hacer acá. Entonces, cuando viene un siervo de Dios y le rompe toda la estructura que la sostenía, ella se siente totalmente desarmada y desesperadamente lo manda a amenazar. Elías sale huyendo. Después vamos a continuar con esta historia. Pero fíjense, cuando nosotros, y este ejemplo es muy importante porque todos nosotros podemos hacernos una estructura de pensamiento que apoye lo que realmente nosotros queremos seguir en nuestro corazón. Cuando viene un siervo de Dios a través de un mensaje, a través de la lectura, te rompe en tu estructura, ¿qué es lo primero que haces? Rebelarte
te enojas, te molestas, le echas la culpa al primero que puedes, pero esa es una evidencia de que tú ya creaste un ídolo dentro de ti y que quieres que Dios en lo profundo se ajuste a lo que tú piensas que deben ser las cosas, como deben ser las cosas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder proteger nuestro sistema de pensamiento y que esté siempre rendido a Dios? Es que en vez de adquirir un poder que nos independice de Dios y de su palabra, nosotros tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios y quiere que le demos el poder de guiar y dirigir nuestras vidas al Espíritu Santo que está en nosotros, si es que ya somos santos. ¿Ven? Dios nos dio su Espíritu para que nos guíe y nadie como Él, que es Dios, nos puede guiar. Pero si nosotros desechamos al Espíritu, ya hemos caído en idolatría. ¿Ven? El poder. Segundo concepto, el placer. ¿Qué es lo que hace el placer? Exalta la sensualidad desenfrenada. Eso es precisamente el placer. Entonces consiste en tratar de imitar la forma sensual y perversa que enseña este mundo, así como esa televisión que viste ahorita. O sea, todo lo que este mundo tiene, desde sus canciones y todo, incita a la sensualidad, incita a romper las leyes de Dios. ¿Para qué te casas? Diviértete, júntate aquí, júntate allá, y luego si no se entiende, pues ahí le sigues por otro lado, y eso es perversión, ¿sí? Entonces, esta forma sensual promueve la fornicación, la unión libre, el cambio de sexo, etc. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestra vida? En vez de desear el placer que nos lleve a la destrucción, porque yo te aseguro, y a ustedes debe constar, que todo el que lleva una vida así no es feliz. Y cada día su vida tiene un vacío más grande que le da más sed. Por eso quieren hacer más y más cosas y entran en cosas más oscuras, etc. Pero no buscan a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes, para proteger nuestro pensamiento, en vez de desear el placer, que a la larga, como decía, lleva a la destrucción, tenemos de buscar el gozo de Dios obedeciéndolo en todo lo que Él nos muestra. Y al final seremos recompensados porque llevamos una vida en plenitud. Recuerden que en Nehemías 8:10 se dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza o nuestra fortaleza. Ningún placer, ni ninguna vivencia, ni el peligro, ni muchas cosas, se puede comparar al gozo de Dios. Y el gozo de Dios se manifiesta cuando nosotros caminamos como Él quiere que caminemos. Cuando somos sensibles a la voz y a la guía del Espíritu Santo, Él se siente feliz y nos transmite su felicidad. Ese es el gozo. Nosotros tenemos que pensar, como se decía en el Salmo, que si Dios creó todas las cosas y de una manera especial creó al hombre y le dio aliento de vida, ¿cuánto más estar en comunión con tu Creador te debe llevar al sentimiento más grande de felicidad? Podríamos decir que a ningún creyente le falta nada en la vida si está lleno de Dios. Y si le faltara algo y está lleno de Dios, sería como si no le faltara. Porque el gozo de hacer la voluntad de Dios va a cubrir todo. Es mayor lo que este mundo te puede dar, de cualquier placer, de lo más sofisticado que te puedas enseñar. Recuerden a Salomón, incursionó en todas las cosas, narrado ahí en el libro de Eclesiastés. A la risa enloqueces. Y a esto, ¿qué sentido tiene el placer? Y este mismo hombre que acabó desobedeciendo a Dios por seguir principios contrarios a lo que Dios decía, él acaba el libro de Eclesiastés. Muchos opinan que lo acabó escribiendo después de todo esto, diciendo: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, cuando nosotros nos vamos hacia el placer, forzosamente nos vamos a desenfrenar, vamos a ir progresando en maldad, hasta que acabaremos cometiendo pecados muy fuertes. El diablo te vende todo su sistema de pensamiento y lo hace atractivo. Pero recuerda, como dice Proverbios, que el que cede ante la tentación del pecado, después su boca será llena de cascajo. Así son las consecuencias del pecado. Tercer punto, obtener alabanza y popularidad. Aquí, cuando tú buscas tu propia gloria, estás reemplazando o pretendiendo reemplazar la gloria y la santidad de Dios. Recuerda que Dios mismo dijo, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Entonces, cuando tú te quieres glorificar a ti mismo, buscarás formas que amolden tu naturaleza a la manera de estar pensando, o sea, orientando las cosas a que tú seas reconocido, a que tú seas el Salvador, a que tú seas el Redentor, a que todo el mundo te deba favores y se incline contra ti. Le estás robando la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas que hay en este mundo, Dios nos las ha dado y Él ha distribuido a cada uno de nosotros como Él quiere, pero para cumplir un propósito. Entonces, si tú estás consciente que todo lo que eres, aún tu pensamiento, tu inteligencia, todo se lo debes a Dios, ¿a quién le debes dar la gloria? A Dios. Entonces el diablo tratará de promover que primero te glorifiques a ti mismo para que después, a la larga, lo adores a Él. ¿Sabían que ustedes que tras los ídolos que están en las iglesias se postran demonios para ser adorados? Claro, no los ves, ¿verdad? Pero esos son ídolos que son figuras. Tú dices, no, hombre, estamos en el siglo XXI. ¿Quién se cree eso? Bueno, estamos viendo lo que puede ser la idolatría para ti. Entonces, si tú... otra cosa importante. Este sistema de pensamiento no requiere de una entrega verdadera. Es un sustituto para que tú no tengas que cumplir las formas de Dios y haya un apaciguamiento en tu conciencia. Porque si tú te pones en el lugar de Dios para ser adorado, quiere decir que tú eres suficiente para eso, no tienes que esforzarse en nada más. ¿Ves? Entonces, lo que tú tienes que hacer si quieres romper esta forma de ataque del diablo es que en lugar de buscar las alabanzas de los hombres, más bien debes concentrarte en alabarlo a Él, remitir la gloria a Él y tratar de imitar, sí, pero a quienes honran a Dios, a quienes lo glorifican, a quienes lo ponen en primer lugar. ¿Sí? Entonces, la sociedad actual presiona y mucho para que te conformes a la forma que ellos viven. ¿Y sabes por qué te presionan tanto? Porque si tú logras caer bajo sus presiones, entonces su convicción va a menguar. Mientras tú te sostengas en la verdad y en los principios, la gente va a ir teniendo más convicción. Si es cierto, vas a tener mayores ataques. Recuerden, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y aquí vamos a volver un poco al ejemplo de Elías. Jezabel, claro, invirtió una gran cantidad de dinero en mantener a 850 profetas de Baal. ¿Se imaginan lo que significaba eso? Y de repente todo se le fue un hoyo. ¿Por quién? Por un profeta de Dios que dijo la verdad. Recuerden que los profetas de Dios siempre dicen lo que dice la palabra de Dios, pero no
son populares, porque siempre van a ir en contra de lo que este mundo enseña. Y el último, la pasión. ¿Se acuerdan que hace un poco nosotros hablamos de Amnón y Tamar? Y de lo que significaba la pasión. Que la pasión era un alto sentido de complacerte a ti mismo, pero es todo lo contrario al amor. Si no se cumplía el requisito, entonces se moría la pasión. En cambio, el verdadero amor no cambia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces vemos que cuando Amnón consigue lo que quiere, inmediatamente desprecia a Tamar y la corre. Y ella le dice: oye, no me corras así, esto es peor que el primer daño que me has hecho. Porque si la corría de esta manera, ante los ojos del público, iba a parecer que la que se le había ofrecido era ella, y no que él la había tomado por la fuerza. ¿Ven ustedes? Pero así es la pasión. Entonces está basada en deseos egoístas de autocomplacencia. Recuerden, el origen del pecado es la falta de confianza del amor de Dios, pero también es el sentido de autocomplacencia. Pero esta está basada en deseos que conducen a lo ilícito y siempre vas a acabar en pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? En lugar de tratar de obtener beneficio de otros o de abusar de otros para cumplir tus propios fines, tú debes mantenerte en el servicio a Dios y a las necesidades de la gente, que es precisamente predicar el Evangelio, usar tu tiempo, tu energía en ayudar a otros. Porque recuerden que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se traduce en: haz a otros como quieres que te hagan, y no le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hicieran. Eso rompe la pasión. Entonces, el diablo va a tratar de atacarnos a través de estas 4 formas. Muchas de ellas están veladas, oscurecidas, pero tienen algo en común. Promueven nuestro orgullo. Promueven nuestro orgullo. Y nuestro orgullo nos lleva a la larga a desafiar a Dios. Es un ídolo. Todo lo que tome el lugar de Dios, todo en la vida que tú antepongas a Dios, es un ídolo. Por eso Dios dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando ponemos todos nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros anhelos, la carga de nuestros problemas en las manos de Dios, Él nos va a llevar a reposar en su poder. Entonces el diablo no quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque mientras más reposes en el poder de Dios, más te vas a entregar. Perdón, más confianza vas a tener. Y lo contrario, el ídolo, cada día te va a llevar a tomar más tu vida en tus manos, a hacer las cosas por tu propia cuenta, aún a crear tu propia religión. Esto es, establecer normas sobre todo lo que te conviene y te gusta, y desechar todo aquello que te incomoda. ¿Pero qué acaso la verdad no siempre nos enfrenta y nos incomoda? Claro que sí. Cuando una verdad te incomoda, es porque está poniéndose el dedo en la llaga. Por eso muchas veces nos sentimos incómodos de cosas. Tú puedes salir de aquí molesto porque Dios habló un área de tu vida que no te gustaba. Pero no aceptar el reclamo de Dios, la exhortación de Dios a cambiar, ya hay una evidencia y un ídolo en tu vida. Y ese ídolo puede ser también tu familia. Recuerden, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Ven ustedes? Entonces, tenemos nosotros que asegurarnos de vivir no imitando por lo que vive esta sociedad, ni haciendo las cosas que ellos hacen, ¿sí? Porque esta sociedad considera que la palabra de Dios es irrelevante. Porque si la creyeran un poquito, entonces se convertirían a Cristo, ¿verdad? Pero entonces
Cuando tú vives de acuerdo a la sociedad, ¿qué va a prevalecer en tu vida? Si te adaptas a la sociedad, la corrupción y el mal. Exacto, la corrupción y el mal. Cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, ¿tiene que ver la santidad con la corrupción? No, es lo contrario. Entonces, cualquier cosa que tú ames, que te conduzca hacia el pecado, es un ídolo. Y a veces es muy fácil decir, no, yo no tengo ídolos, ¿no? Solo empiezan a analizar tu vida a la luz de lo que acabamos de decir y vas a ver que sí. Ahora, ¿para qué Dios puede ser extenso en hacernos ver esto? Para que rompamos los ídolos, para que desenmascaremos las estrategias del diablo que nos impiden la consagración. Recuerden que una de las cosas en las que adolece la iglesia de estos últimos tiempos es que pretenden, y por eso hay lugares llenísimos de cientos y de miles, porque amoldan la religión a lo que la gente quiere oír. Por aquí ha desfilado mucha gente. Si todos los que han desfilado estuvieran aquí, fácil seríamos ahorita aquí 1000 o más. Pero pónganse a pensar, toda la gente que ha venido durante 10 años y se ha ido. Muchos vinieron una sola vez. Porque no les gusta oír la verdad, no quieren amaldar su vida a ellos. Recuerden que Dios no se basa por números. Dios quiere corazones entregados. Él con 12 apóstoles evangelizó el mundo. No necesitó de más. Entonces no es cantidad lo que Dios busca, sino calidad. Entonces, cuando nosotros nos aseguramos de todas estas cosas, este yelmo, este casco nos protege, nosotros podemos de alguna manera bloquear o desechar los ataques del diablo. Siempre van a ir dirigidos a que nosotros nos rebelemos en contra de Dios. Siempre van a ir dirigidos a que tomemos nuestra vida en nuestras manos. Siempre van a levantar nuestro orgullo pensando que nosotros sabemos más que los demás y que ya no hay quien te pueda enseñar. Cuando se les olvida a ustedes que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene un carácter infinito. Así que como la misma Escritura dice, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe de saberlo. Y el que cree que sabe más que los demás, ya cayó en la idolatría de sí mismo. ¿O acaso no dice la Escritura que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Eso dice la Escritura. Cada uno considera a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando tú te crees que sabes más que los demás, que ya no te tiene alguien que enseñar, ya hiciste un ídolo de ti mismo. Quieres o pretendes tomar el lugar de Dios. Pero un corazón humilde es el que más va a aprender, porque sabe que siempre hay cosas nuevas que aprender. Y aunque tú creas que sabes algo, nunca has alcanzado la profundidad infinita que tiene la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que vayamos a una entrega sin límite. El Evangelio siempre nos lleva en progreso, nunca se detiene. Acuérdense de la cuesta en patines, pero si tú te detienes, te regresas. Entonces, volvemos al punto. ¿Cómo me puedo escapar de esto? ¿Cómo puedo librarme de todos estos ataques? Pues te lo resuelve la misma Escritura. Primero, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es tomar lo que Dios dice y aplicarlo inmediatamente a tu vida. En todos aquellos aspectos o conceptos en los cuales tú te has rebelado en contra de Dios. Siempre va a ser difícil cuando tu orgullo rige tu vida. Irás a donde tú quieres, harás tus propios planes y luego le dirás a Dios, Dios, aquí están mis planes, fírmamelos. Cuando nunca preguntaste si sería lo correcto, si realmente lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar, estaba de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y deja que preguntes. ¿Te pusiste a orar hasta que Dios te mostrara si realmente era verdad, si era de acuerdo a lo que Él decía o no? Recuerden ustedes, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y Dios nos quiere guiar por el camino en el cual vamos a ser más felices, más productivos y vamos a estar más seguros. Por eso es que el primer paso es saber que tenemos la vida eterna. Y como dice Juan 10, del 28 al 30, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, es la versión NTV. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. ¿Y qué te hace pensar el diablo? No, Dios no te quiere, Dios tiene favoritos, tú eres una relegada de Dios. Mira, mejor ven aquí, júntate conmigo y vas a ver cómo yo sí te reconozco, como Judas. ¿Cuál fue el premio de Judas por haber traicionado a Jesucristo? El suicidio. ¿Ven ustedes? Y entonces Jesús dice, nadie las puede quitar de la mano de mi Padre. Si estás en Cristo, le perteneces a Cristo. Y todo lo demás son llamaradas de petate. El diablo hablará, te propondrá, así como vimos la tentación en el desierto, a grosso modo la otra vez. Si te mantienes en la palabra, acabarás victorioso. Y miren lo que dice 1 Juan 4, del 16 al 17. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Fíjense, hemos puesto nuestra confianza en su amor, que es lo que nos libra de cometer pecados. Y luego, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¿Qué quiere decir? Que mientras más vas caminando al lado de Dios, tu amor va a ir creciendo y se va a ir perfeccionando hasta que tengas una seguridad plena de su amor. Y eso es lo que te llevará a tomar decisiones correctas. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Recuerden, en el amor no hay temor, ¿no? Sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Tú vas a Dios con confianza. ¿Sabes que Él siempre te recibe? ¿Sabes que Él siempre te contesta? Si hay una duda en tu corazón de cualquiera de estas afirmaciones, quiere decir que no confías en su amor. Y eso te va a llevar a tomar tu vida en tus manos. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que Satanás va a tratar de hacer? Hacernos dudar de nuestra salvación. Aparentemente te conviertes, sales y cometes el primer pecado. ¿Qué te va a decir Satanás? Ya perdiste la salvación. Ya Dios no te va a volver a llamar. Es lo primero que trata de decirte. Cuando Jesús en la cruz pagó por todos tus pecados. Es una mentira del diablo. El diablo va a usar la palabra como la usó con Jesús para confundirte, le va a cambiar el sentido. Todas las falsas religiones cambian el sentido correcto de la palabra de Dios. ¿Cómo vas tú a discernir si quien se para en un estrado como este? Bueno, aquí no es estrado, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo vas a discernir si te están diciendo la verdad o no? Si no lees la Biblia, si no tienes tus tiempos de meditación, si no vas y te humillas ante Él porque quieres hacer tu voluntad. Entonces el diablo tratará de propiciar siempre, causándote la seguridad del amor de Dios para que caigas en pecado. Romperá tu confianza en un amor que no cambia. El amor de Dios no cambia. Si bien Dios es un juez que juzgará un día todas las cosas, cuando tú aceptaste a Cristo, su amor hacia ti es perfecto, porque ya no hay nada que estorbes tu relación con Él, porque Cristo ya pagó por todos tus pecados pasados, presentes y futuros, en la cruz. Dios siempre ya te ve perfecto a través de la justicia de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te ves tú?
la inseguridad, la duda, siempre te va a llevar a la rebelión. Miren lo que dice 1 Pedro 1:8-9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Esa debe ser la característica de un creyente. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La verdadera fe no cambia. Una vez que tú la depositas en Dios, vivirás por fe siempre. Creí y sigo creyendo, me arrepentí y me sigo arrepintiendo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todas las cosas para que Él vaya tomando el control de nuestra vida, pero sobre todo para que nos impida caer en el error. El que ande por este camino, como dice Isaías, no se extraviará. ¿Cuál es ese camino? El camino de la voluntad de Dios. Y muchas veces tendrás que morir a tus expectativas, a lo que tú piensas. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 2:9, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Ellos esperaban morir porque los iban a matar, pero ellos aprendieron a confiar solo en Dios y gracias a eso pudieron ser fieles y predicar el Evangelio. También el diablo va a poner temor en tu vida del qué dirán, etcétera, para que no prediques el Evangelio, porque el Evangelio es luz que alumbra en la oscuridad. O sea, tú cuando hablas del Evangelio de Cristo, estás alumbrando los ojos del entendimiento de las personas para que se conviertan. Pero si el diablo te infunde temor, miedo o lo que tú quieras que te impida hablar, entonces no vas a ser un fiel testigo de Cristo. Que la Escritura no dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees, hablarás. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Por eso, a todos los siervos fieles, Dios les da un tratamiento muy especial. Por eso arrebató a Enoc. Pero ¿qué pasó con Enoc antes de que Dios lo arrebatara? En Génesis 5 del 22 al 24 dice: después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. O sea, 300 años viviendo en íntima comunión con Dios. Y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Él, cuando veía cómo la tierra se iba corrompiendo, decidió vivir para Dios y Dios se lo llevó. Este es un tipo de la iglesia, ¿sabían esto? De la verdadera iglesia también, del arrebatamiento. El que no vive en íntima comunión con Dios no es salvo, ese se va a quedar. Pero el que vive en íntima comunión con Él, el que verdaderamente cree sus promesas y las sigue, ese es el que se va a ir al cielo en el arrebatamiento como Enoc. Entonces, él decidió vivir para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que tú hasta a esta altura ya has probado de muchas cosas. Ya no eres un niño, ¿sí? O salvo mis nietecitos que están por ahí, quizá Luis, todavía les faltan muchas cosas que vivir, pero la mayoría de nosotros ya sabemos que la felicidad no está en el mundo ni en el pecado. ¿No sería lógico pensar que la opción es vivir en íntima comunión con Dios? Ya probaste de todo, ¿para qué? Y si no has probado, acuérdate de Salomón, no hay fin de hacer muchas cosas y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso vale más que nada en este mundo. Todo lo material, como dice Pedro, 2 Pedro 3:9, ¿no? Todas las cosas serán deshechas y la tierra
y las obras que en ella hay serán quemadas, todo será quemado, etc. Si todo esto ha de ser así, ¿cómo no debéis de vivir, aprender a vivir en piadosa manera de vivir? Bueno, más o menos así dice, en una forma piadosa. Entonces, no nos esclavicemos otra vez al pecado. Ya en el Salmo se ejemplificó bastante bien lo que era pertenecer a Egipto, la vida sin Dios, la vida de esclavitud al diablo, lo que significa cruzar el Mar Rojo, que representa la salvación, a una vida de desierto, que representa nuestra vida antes de llegar a la tierra prometida, nuestra vida, donde todo va a parecer árido, vamos a tener pruebas, de repente no va a haber agua, etc. Y vemos todas las acciones de Israel, primer y segundo incidente de Meriba, los 12 testigos, etc. Pero ¿cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? De esa generación, solo 2. Caleb y Josué. Muchos son llamados, pocos escogidos. Aquí todos estamos siendo llamados. Pero ¿quién es el que va a ser escogido? El que decide consagrar su vida a Dios. Entonces, vamos a referir para concluir brevemente, y volvemos a Elías, como les dije, ahora vamos a ver otro aspecto muy importante. Él cumple el mandato de Dios, hace que vuelva a llover, mata a los 850 falsos profetas y recibe una amenaza. Y sale huyendo. A veces, tras grandes victorias espirituales, pueden venir las más grandes derrotas. Él se sentía solo y se lo expresa a Dios. Y Dios le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces, sale huyendo al desierto y está tan cansado que se duerme. ¿Qué sucedió? Lo despierta un ángel y le da una comida, un pan que estaba ahí a las brasas. Tomó agua y se vuelve a dormir. Es como si Dios le estuviera diciendo: oye, quítate de tu pensamiento y de todos los afanes en los cuales estás viviendo, aún de tu propio punto de vista de las cosas, porque estás equivocado. Y se vuelve a dormir, pero luego le da otra comida que lo fortalece para caminar 40 días y 40 noches a través del desierto. ¿Cuánto duró la tentación de Jesús? 40 días y 40 noches. Dios ahí lo transformó, así como Dios a través de nuestra vida, en esta vida antes de que vayamos al Señor, a través de lo que vivimos nos está transformando. Pero ¿qué pasó después de eso? Fue a la mera presencia de Dios. Miren, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. A lo mejor te está pareciendo turbulenta tu vida, ya no la ves, ya no sales adelante. Este viento quebraba las peñas delante de Jehová, pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, más fuerte parecía, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. No os sorprendáis por la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os pasase, dice Pedro. Pero Jehová no estaba en el fuego. Él trajo todo eso, pero Él, su presencia, no estaba ahí, en forma íntima. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, hay un silbido apacible y delicado que nos da confianza y seguridad. Y cuando lo oyó Elías, fíjense la transformación de Elías.
Dios, quítame la vida. No soy yo mejor que estos. Pero después de estar en la presencia de Dios, salió y se puso a la puerta, y aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la obra que Dios está haciendo en tu vida. Si tú no tienes celo por vivir las cosas de Dios, si tú no tienes el deseo de vivir para Dios, algo anda mal en tu vida. No estás creyendo en su obra. Y entonces, para concluir, el apóstol Pablo en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De dónde? De Egipto, de la vida sin Dios, de toda lo que este mundo te ofrece, la vanagloria de la vida. Dios te sacará de eso y te llevará a su presencia, y no hay cosa más grande que esto. Esto transformó a Elías. Si tú no estás cumpliendo las cosas que Dios te dice en su palabra, es porque no quieres hacerlo, quizás estás aterrado, porque atenta en contra de tu supuesta libertad, que es esclavitud. Pero si tú vas a la presencia de Dios, tu vida cambiará. Dios hará en ti lo que es agradable delante de Él. Dios será una persona santa y diferente. La santidad procede de Dios y viene como resultado de la íntima relación con Dios. Búscalo y lo encontraréis. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Pablo les dice a los atenienses: en Él vivimos y nos movemos, y Dios no está lejos de ustedes. El sentido de la omnipresencia de Dios es que siempre está. Y les voy a poner un ejemplo muy breve. Si tú tomas un lápiz en un papel, ¿cuánto tiempo va a haber contacto entre el lápiz y el papel para que tú escribas algo? Mientras lo tienes apoyado ahí. En cuanto retiras el lápiz, ya no hay ese contacto. Eso es lo que como humanos pensamos. Pero Dios siempre está. Siempre tiene contacto. Él no cambia, Él es amor. Él nos manifiesta su amor a través de Cristo. Pero para convertirnos realmente, en nuestro corazón tiene que surgir o emanar el deseo de hacer su voluntad. Tienes que estar decepcionado de seguir tu propia voluntad y de hacer lo que tú quieres. No te va a llevar a la felicidad. Al contrario, recuerden lo que dijo David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que él confesó su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El problema del pecado no nada más es el hecho de violar la ley o de desobedecer a Dios, sino que genera maldad. Cada vez que tú pecas y no te arrepientes, te estás volviendo más malo cada día, y la maldad te lleva a desafiar a Dios, a rebelarte en contra de Él y sus principios. ¿Hasta cuándo? Hasta que confiesas tu pecado. Entonces, si ya Dios te libertó de la esclavitud del pecado, no vayas a esclavizarte otra vez, sino vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta libertad es poder ir a la presencia de Dios sin estorbo, con confianza. Y si hay algo que estorbe, confiésalo. Pero el objetivo de la vida cristiana es estar en la presencia de Dios. Todo lo demás, Dios lo producirá. Pero quien hace un lado de la presencia de Dios y se pone a hacer su obra, va a fracasar. Porque como no tiene fe, entonces va a tratar de poner sustitutos de fe.
Bueno, Dios dice esto, en lugar de vivir una iglesia en el poder del Espíritu Santo, que es lo que convierte, no, pues vamos a usar psicología, cierta metodología, la mercadotecnia, para que a ver cuántos llegan y se llene la iglesia. ¿Para qué quieres una iglesia llena de incrédulos? Mejor es que el que venga rinda su corazón a Dios o que se vaya. Aquí no forzamos a nadie a estar. Cada quien viene porque quiere venir. Y si vienes es porque quieres escuchar la voluntad, la palabra de Dios. Pero como dicen, ¿verdad? A veces te enfrentará, a veces te hará sentir incómodo, sí. Pero para que seas sano en la fe. Es lo que le dijo Pablo a Tito respecto de los cretenses. Exhórtalos duramente para que sean sanos en la fe. Y ese duro es la lucha contra la voluntad egoísta del hombre y la voluntad de Dios. Y todos tenemos esas luchas, sin excepción. Bueno, y acá, el próximo domingo veremos la espada del Espíritu, que también tiene aspectos muy importantes. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por todo lo que hoy quisiste hablar a nuestras vidas, desde los salmos hasta esta parte de el yelmo de la salvación. Y Señor, pues ante todo esto comprendemos que es necesario vivir en tu presencia para que tu luz ilumine nuestro pensamiento y cargue nuestra perspectiva de la vida, cambie nuestra perspectiva de la vida y de las cosas. Sabemos, Padre, que tú eres omnisciente, que tú conoces todas las cosas y que la parte más grande de ti es tu amor, por el cual nos diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque vino en el momento oportuno y ahora nosotros podemos acudir a ti confiando no en nuestras obras, sino en tu gracia infinita, que tiene más valor que todas las cosas. Por lo que te queremos pedir que tú nos enseñes a meditar en tu gracia, en ese amor tan grande que te llevó a dar lo que para ti tenía más valor y por quien asimismo hiciste todas las cosas, que es tu santo y amado Hijo Jesucristo. Pero gracias a ese sacrificio hoy podemos tener la seguridad de que estaremos contigo para siempre en el cielo. Pero también queremos pedirte, Padre, porque tú conoces aquí todos los corazones, tú sí sabes quién realmente es salvo y quién no. Te queremos pedir, Padre, que todo aquel corazón que no te ha entregado su vida en forma plena, que no ha visto su pecado en la magnitud que debiera, tú a través del poder de tu Espíritu Santo se lo hagas ver para su verdadera conversión. Sabemos, Padre, que como tú dijiste en una parábola, siempre habrá mezclas de creyentes e incrédulos, así como el trigo y la cizaña, y que un día tú traerás la siega. Pero queremos pedirte que en esta iglesia tú nos concedas, Padre, el que todos lleguemos a ser salvos. Y que todas las enseñanzas que hemos visto en este domingo y veremos subsecuentemente, y que hemos visto en el pasado, vayan normando nuestro corazón para una entrega total a ti. Señor, guárdanos en este día, guarda nuestras vidas, protégelas con ese yelmo de salvación. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.